Buenas tardes. Hoy, día 30 de junio de 2024. Para que nos reconozcamos todos y se una en estos tiempos finales lo que se separó, lo pedimos en el nombre de Yahweh Zebaot, de Yahweh de los ejércitos, en el nombre de Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen. Bien. Cómo el Creador va poniendo todo en orden y nos sorprende cada día. Mientras esperamos la esperanza bendita, el día del Nasal, del arrebatamiento, 18 de septiembre 2024, si es su voluntad, donde todo el libro de Daniel se abre junto con el libro de Apocalipsis. Y como la friolera, en este caso de alegría y gozo, que dan 11 fuentes confirmatorias de la palabra, calendario, fiestas de Levítico, sueños y visiones por si fuera poco. Entonces vamos a exponer a continuación esto que vamos a exponer hoy, el título de Pablo y la promesa. Pablo y la promesa, recordarlo al final, no es ninguna argumentación heurística y repentina que se nos haya ocurrido así al azar, sino que ha sido del estudio de interés y motivación que sentimos porque Yahweh nos dé conocimiento. Desde hace años venimos pidiendo a Yahshua que nos dé conocimiento para conocer mejor su palabra, como la dejó escrita a través de numerosas personas y que se recogen en el libro llamado Biblia. Bueno, como veis, estamos esperando nosotros también la cuarta parte de observaciones de Apocalipsis y esa media hora de silencio que se produce en el séptimo sello. Llevamos de momento 3 grandes paréntesis: Shavuot Nasal, circuncisión, y este tercer paréntesis antes de poder hablar de esa media hora de silencio que se produce en el séptimo sello. Creemos que estos paréntesis, que ni nos los esperábamos nosotros, es toda una sorpresa, son de crucial importancia entenderlos, analizarlos y pedir a Yahshua confirmación a través del Espíritu, de su Ruach y a través de lo que está escrito. Bueno, pues hemos tenido que esperar más de un año para poder confirmar este título, Pablo y la promesa, lo que vamos a contar. Y además, después de haberlo dejado también, pensarlo hace un año, a mitad, dejarlo por imposible, pero ahora nos disponemos a contarlo sin ninguna traba y sin ningún obstáculo. Vamos a empezar. Nos tenemos que poner ya muy concentrados, y tenemos que entender esto. Tenemos que saber ponernos en el tiempo de Salomón ahora y tras su muerte explicar un poquito Primera de Reyes 12. Vamos a leer un poquito Primera de Reyes 12, donde Roboán, hijo de Salomón, fue convencido por Jeroboán. Y aquí vamos a ver la casa de Judá y Benjamín y a los demás del pueblo. Roboán tuvo una mala decisión y ahí es cuando las 12 tribus se separan física y espiritualmente. Bien, de Yahweh, de los ejércitos. Vamos a ver Primera de Reyes 12, 23 y 24. Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho Yahweh: No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Elohim, y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Yahweh. Bien, aquí podemos ya empezar a ver que hay como Judá, Benjamín por un lado y luego hermanos de hijos de Israel por otro. Vamos a seguir un poquito más profundizando. Entonces, Israel, el pueblo elegido de Yahweh de los ejércitos, que seguramente estás tú y yo y no lo sabíamos, consta de 12 tribus, pero en el año 721 antes de Yahshua, Salmanasar, el rey asirio, conquista lo que es Israel, la parte norte, y recordad que en el norte se hicieron 2 becerros,
2 becerros, para que no tuvieran que ir al templo cada vez que fueran pues, las alabanzas, las fiestas, las Moadim. Y entonces aquí el reino del norte es deportado, esas 10 tribus desaparecen de la historia, desaparecen. Y entonces aquí yo reflexionaba, ¿dónde están? ¿Dónde se habrán mezclado? O estarán, fijaos, yo cuando no conocía la palabra y oía en, pues no sé, en algunas conversaciones o en asuntos o en documentales o tal, ¿no? Esto que lo oyes, las 10 tribus perdidas. Y yo pensaba, oye, pues a lo mejor, yo qué sé, en un planeta se habrán ido, porque aquí, ¿y dónde están las 10 tribus? Incluso en alguna, en alguna persona que era entendida de la Biblia, yo le pregunté, pero ¿y dónde están las tribus de Israel, esas 10? Y no me supo contestar, ¿no? Entonces ahora, pues, lo podemos contestar. Entonces, vamos a seguir un poquito, después de esta reflexión. Entonces decíamos, ¿y dónde estarán esas 10 tribus perdidas? Vamos a ver un poquito en Jeremías 1, 13, 14. Vino a mí la palabra de Yahweh por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Yahweh, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿Veis? En el norte, la olla del norte es cuando esas 10 tribus, pues ahí empezaban a ser, pues, lo que les iba a venir después. Vamos a ver ahora Jeremías 1, 16. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. ¿Veis? Pusieron incienso, ese incienso que sale humito, que huele tan bien, pues pusieron inciensos a esos dioses falsos, unos dioses falsos que no eran el verdadero. Vamos a seguir mirando. Jeremías 2, del 11 al 14. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dice Yahweh, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Veis? Ahí está ya. Fijaos que lo que más, bueno, una de las cosas que más odia Yahweh de los ejércitos son los dioses falsos que hicieron las 10 tribus perdidas de Israel. Ahora lo vamos a seguir mirando, vamos a ir a Jeremías 5, 19. Jeremías 5, 19. Y cuando dijeren, ¿por qué Yahweh, el Elohim nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. ¿Veis? Extraños en tierra ajena. Las 10 tribus de Israel se fueron a tierras ajenas, o sea, ya no estaban allí en Israel. ¿Veis? Lo vais viendo, vamos a ir viéndolo muy poquito a poco. Ahora vamos a ver a Jeremías 6, 16 al 19. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Bien, entonces muchas personas dicen, no, es que eso ya pasó. Pero a ver, si os fijáis en los tiempos, es todo un paralelo. Lo que fue, lo que es y lo que será. Y Elohim vuelve a repetir ciclos para que el ser humano aprenda.
Entonces, ¿qué? Pone siempre, dice, seguid los caminos, las sendas antiguas, pero no quiere decir que vayamos a buscar un camino que dice, ay, voy a buscar un camino antiguo de esos que hicieron con piedras. No, o con, yo qué sé, con lo que fuera. Quiere decir, los caminos antiguos es los escritos antiguos, los que estaban escritos, la Torá. Y dice, puso atalayas, claro, los profetas, las voces de trompeta que decían, arrepentíos, arrepentíos. Ahora mismo hay voces de trompetas para el Natsal. Y el pueblo dice, no lo oiremos. Las naciones no estáis escuchando, yo espero escuchar bien, para estar prevenida. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más explicando esto de las dos casas que se apartaron una de otra. Bien, seguimos con el reino del norte, esas 10 tribus de la casa de Israel que estaban gobernadas por Jeroboam. Y este señor, este gobernante, pues decidió hacer 2 becerros de oro, imaginaos, en vez, no valía con uno, que ahora pone 2, para evitar que la gente del norte vaya todos los años a adorar al sur, donde estaba el templo, donde se encontraba el templo, ¿no? Y el hijo de Salomón, Roboam. Y vamos a Primera de Reyes 12, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Veis cómo pone? O sea, pone 2 becerros. Jeroboam, este señor, que hizo ahí como un trapicheo. Bueno, eso lo estudiáis porque si no, no acabaríamos. Vamos a ir para refrendar esto a Oseas 8, 5, 6 y 11. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo. No es Elohim, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Entonces, ¿veis el becerro de Samaria o los becerros? Ya no está hablando de los que hicieron uno en el monte, a las faldas del monte de Sinaí, sino que este señor hizo 2 después de la muerte de Salomón. Fatal. Repito, no nos gusta su ley, o no nos gustaba su ley. En Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. ¿Veis? Yahweh de los ejércitos nos dice, las grandezas de mi ley. No nos sigue gustando, como que le hablamos y les entran escarpias a la gente, ¿no? Los pelos como escarpias, pero de sarpullido, de sarampión. ¿Lo veis? Dice, no admiraron mi ley. Dice, mi ley, la que él tenía que cumplir, y nosotros observar en sus fiestas. Si observamos, miramos, si miramos, nos sentamos, y si nos sentamos, pues las miramos y descansamos. Mirad, ¿por qué si no? Oseas 9:5. ¿Qué haréis en el día de la solemnidad y en el día de la fiesta de Yahweh? ¿Veis? Esa es su ley, la ley para él. ¿Por qué entonces quiere recordarnos su ley, Levíticos, ese sistema de sacrificio? Porque es admiración, él vino a cumplir eso. Nadie vamos a poner ahí las manos, todo para que nos las claven. Lo hizo él. ¿Qué haremos entonces los días de su fiesta? Como pone en Oseas 9:5. Pues la casa de Israel las olvidamos haciendo fiestas inventadas por humanos. Por ejemplo, aquí en España, pues está San Macario, Santa Rita, Santa Bárbara, todo, santo no sé cuántos y santo no sé qué. Y nos recuerda lo que hizo Jeroboam en Primera de Reyes 12:33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo
el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Jeroboam inventó un mes, el mes octavo, hizo ahí la fiesta. Esto es increíble, increíble. Se saltó toda la ley de las fiestas. Entonces, si olvidamos las fiestas, pues ¿qué pasa? ¿Qué diréis? Hombre, no, por ejemplo, aquí en España se hacen otras fiestas, pero no se hacen sacrificios. Pues estáis equivocados, sí que se hacen. ¿Qué creéis que son las corridas de toros? Sino un sacrificio en tono burlesco, con las copias que hace Satanás de todo. Pues eso pasa cuando se olvidan los acuerdos que hicimos en Éxodo 20 y la ley de Yahshua que tuvo que cumplir en Levítico, ese sacrificio. Si nos olvidamos de esos calendarios y ponemos como Roboam otros calendarios, como han hecho otros, pues ahí se pierde todo. Eso fue lo que hicieron las 10 tribus, aunque fueran engañadas por ese señor, las 10 tribus de Israel, y ahí yo pues me siento reflejada, porque yo estaba en la banda de música y detrás del santo en la fiesta de septiembre justo, una imitación horrible. Bueno, pues eso es lo que pasa. Si no la recordamos en el corazón, circuncidado, lo único que estamos haciendo, pues los gentiles, las naciones, Efraín, la casa de Israel, las 10 tribus, es seguir las obras pues, que no son correctas. Os recomiendo el vídeo Circuncisión, que lo grabamos en junio de 2024, porque es muy importante que lo veáis para poder discernir. Bien, vamos a seguir. Tenemos nosotros, casa de Israel, que recordar las fiestas de Yahshua, de Yahweh, de los ejércitos, y amadlas, porque las tuvo que cumplir para que nuestra sangre y espíritu fuera salvo. No podemos odiar, señores, de corazón, no podemos odiar de corazón o mirarlo de soslayo, el Levítico, sino maravillarnos, impresionarnos de lo que hizo. En realidad, en esto de mirarlo así, de reojo y decir, a mí eso no me toca, pues claro que no te toca, porque eran las fiestas que tenía que cumplir él y nosotros observarlas. ¿Cómo las observamos? Recordándolas en el corazón, amándolas. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué o quién hizo que se nos imprimiera en el sistema límbico esa incoherente animadversión por la Torá? Me pregunto yo, por favor. Ya está, vamos a entenderlo. Entonces, somos Efraín o gentiles. Vamos a Oseas 8 y 9. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Siria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. ¿Veis? Ese alma no tenía contentamiento, estaba ya las neuronas perdidas. O sea, el olvido hace estragos. Y para que no olvidemos, tenemos que ir a su Torá, porque ahí tenemos el calendario, lo que pasó, que está ahí para recordarlo, para saber dónde nos encontramos, en qué tiempo. Si no, estamos perdidos en un valle de lágrimas aquí. Venga, vamos a seguir. Romanos 9, 24 y 25. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Sí, entonces, fijaos lo que nos dice Romanos. Es que Elohim dio carta de divorcio a Israel y luego les perdonó con ese sacrificio de Levítico 23. ¿Cómo no lo vamos a observar? Pues claro, no podemos decir, que a mí no me toca, pero si nunca te tocó, pero si al único que le tocó cumplirlo Levítico fue al Cordero de Dios, a Yahshua, a Elohim. Bien, entonces, ¿veis esas 10 tribus perdidas quiénes somos? Que tenemos un problema de identidad. Pues así se dispersaron, estamos todos mezclados. Yo tendré sangre por de todos.
y he puesto velas a los santos y he hecho de todo. Hasta que conoces la palabra y dices, ahí va, estaba perdidísimo. Bueno, vamos a ir ahora con las dos tribus que quedaron al sur. Quedan solo como dos tribus, que son a su vez el núcleo de Israel. ¿Por qué? Porque allí tienen el templo, es el centro. Y entonces las tribus del norte los tenían más lejos. Entonces, por eso era el núcleo, digamos que tenían esa sucursal, bueno, la principal, ¿no? Se llama el reino de Judá del sur. Pero mira, qué mala suerte van a tener, ¿eh? Qué mala suerte que en el 586 antes de Yahshua un rey babilónico conquista Jerusalén y se produce otra deportación, pero solo de las clases superiores. Escuchad muy bien, qué curioso, las clases superiores solo son las que se las llevan al exilio babilónico. Y digamos que son como los intelectuales de esa época, ¿no? Los que sabían más leer, escribir y todas estas cosas. Aquí vemos la casa de Judá, vamos a verla, en Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Veis? Dice, tenían la ley, son los que quedaron con Levítico, con la Torá toda escrita, no la olvidaron, pero dice, tenían la ley pero no me conocieron. ¿A quién? Al Mesías. ¿Veis la casa de Judá? ¿Veis? Que también está errada. Vamos a Jeremías 4:14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Veis? Pensamientos, cuidado, mirar. Clases superiores, aquí Judá, el reino del sur, y dirá, ¿qué pecó Judá? Porque Judá parece que no hacía imágenes ni toros de becerros, ni de plata, ni de oro, ¿no? Parece. Entonces dicen, ¿qué pecó? Dice, pensamiento, se llevan las clases superiores, pensamiento, miramos a ver, Jeremías 4:22. Vamos a mirar un poco. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal, y dice, va matando por ahí. Bueno, pues sí, te quiero decir, es más el pensamiento de hacer el mal de qué. Ahora lo vamos a ver. Hay que estudiar Jeremías también, Jeremías 8:8. Mirad. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. La pluma mentirosa de los escribas. Y aquí venimos con las clases intelectuales que sabían leer, escribir, tenían la Torá. Y se perdió el libro de Deuteronomio, se perdió. Bueno, se perdió. Porque ahí se encuentra resumida la Torá. Escondieron el libro y se ve que Jeremías con el rey Josías, rey de Judá, pues se inició la restauración de Deuteronomio. Encontraron el libro y bueno, pues una gran fiesta, porque todo eso lo habían olvidado pues del exilio. Vamos a seguir un poquito más con la casa de Judá. La casa de Judá también ha pecado, cambiando las fiestas. La fiesta, por ejemplo, de Yom Teruá le ponen Rosh Hashaná, principio de año. En Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Pero esto se refiere al mes, cuando empieza la primavera, el mes de Abib, que es la Pascua, Pesaj. Mirad, tenemos en Deuteronomio 16:1 cómo han cambiado ellos el año. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib le sacó Yahweh tu Elohim de Egipto de noche. O sea, quiere decir, ellos en la fiesta de Yom Teruá, que se celebra el séptimo mes, pues ellos celebran como el año nuevo. Pero bueno, ahí dejamos, ¿veis? Entonces, en esos dos resúmenes de la casa de Israel y la casa de Judá, que son las 12 tribus, que ahí estamos nosotros, no sabemos, aquí en España estuvieron los judíos sefarad. Entonces, imaginaos, no podemos, tenemos que saber nuestra identidad, reconocerla y arrepentirnos. Bien,
Entonces, porque fijaos, si os acordáis del versículo aquel que dice, me parece que es en Apocalipsis, dice, salid de ella, pueblo mío, pueblo mío. Si es pueblo mío, o seremos de Judá o seremos de Efraín, porque si no, no nos diría, salid de ella, pueblo mío. ¿De ella de qué? De toda la católica universal y de todas las ramas que no conocen esas 10 tribus y que ponen así cara rara cuando les hablas del Levítico y del Antiguo, que dicen, uy, que me entra sarpullido, me entra sarampión, quita, no me hables de eso, que siempre ha pasado, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos aquí a ver cómo les da carta de divorcio a las dos casas. Jeremías 3:8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Hermanitas, lo mismo, pues si estamos iguales. Así que todo el mundo aquí a arrepentirse. Bien, vamos a ver. También decir, no, pero es que eso pues lo dijo, ¿quién lo dijo? Pues lo dijo, a ver, Antiguo Testamento, y eso ya para nosotros no. Bueno, pues sí, porque mira, en Romanos 9:21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 2 vasos. Bien, de la misma masa hace 2 vasos. ¿Veis? Casa de Israel, Efraín, 10 tribus perdidas y abajo Judá y Benjamín. Se refiere a las 2 casas. Romanos. El vaso de deshonra es la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, porque se gentilizó, mezcló con sus fiestas falsas y los santos. La casa de Judá también pecó cambiando las fiestas. El principio del mes de Aviv, primavera, no en Yom Teruah. O sea, el 7º mes es Yom Teruah. Vamos a verlo. Está en Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1 del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Es que está claro. Entonces, por lo tanto, la Escritura demuestra nuestra identidad y quiénes somos. Lo habíamos olvidado. Podemos dar otra cita que dijo Tomás, sí, el que le metió los deditos al Señor. Sus discípulos dicen, ¿quién eres? Dice, por cuantos nos dices estas cosas, y Jesús, Yahshua, les dice, de lo que os digo, no conocéis quién soy, sino os habéis hecho como los judíos, pues aman el árbol, mas odian el fruto, y aman el fruto, mas odian el árbol. Pues ahí estamos la división. Unos tenemos una cosa, el fruto, otros tienen el árbol, pero no se juntan. ¿Entendéis? Y en estos tiempos finales es muy importante que lo sepamos todos. Vamos a ver, vamos a ir muy rápido a ver si nos da tiempo, porque esto es bastante denso, como todos los estudios de toda la verdad, hay que saberla, es fácil, pero hay que explicarla. Entonces, desde el momento de este segundo exilio, estamos ya en la casa de Judá. Los de las 10 tribus están muy alegres porque ellos están con sus fiestas, sus toros, sus vacas, sus figuritas, y entonces, pues bueno, pues ya ni se acuerdan. Pero bueno, Judá, en el exilio, los jefes de Judá, pues bueno, los hermanos de Israel, de la casa de Judá, no hacen más que pensar, dice, ahí va, hemos perdido 10 tribus. No puede ser, si eran nuestros hermanos, los hemos perdido, ellos se amaban. Entonces, nos ponemos en su lugar. Y entonces miramos Romanos 9, del 29 al 32. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser? Y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entender a Pablo, ahí hemos dado, sí, con la piedra de Pablo. Bueno,
¿Qué nos está queriendo decir? Está diferenciando la casa de Israel con la casa de Judá. La casa de Judá ha sido un vaso de honra, bueno, gracias a ellos, ¿por qué? Porque ellos ha permanecido el libro de la Torá, el Sefer Torá. Y eso quiere decir, dar al blanco y no fallar. Cuando estamos siguiendo la Torá no hay fallo, porque es una ley perfecta. No hay fallo, eso significa Torá. Dar al blanco. ¿Vale? Entonces, los rabinos, ¿entendéis? No podían escribir sobre la interpretación de los libros sagrados, estaba totalmente prohibido, por eso se hacía de forma oral los estudios. ¿Entendido? Entonces, cuando estaban en Babilonia, no podían escribir nada. Incluso alguien escribió por ahí, el vaso, la pluma falsa esta, ¿no? Y hicieron perder el libro de Deuteronomio para borrar todo el conocimiento neuronal de Dios, de Elohim, de Yahweh. Entonces, no se podía, esto es muy importante, un dato muy importante, no se podía de ninguna manera hacer escritos de las interpretaciones de la Torá. Eso estaba totalmente prohibido. Y fijaos, mirad, esta es la razón de que el Mesías, nuestro Yahshua, no haya dejado nada escrito, porque no se podía interpretar. Y por eso dijo, ni una jota pasará, porque la Torá es inalterable, no cambia. Hasta ese punto cumplió la ley Yahshua. Por eso dicen, es que este que vino y resucitó y la lió parda, ¿no? Dice, es que él nunca escribió. Pues es que no, porque él cumplió la ley. La interpretación de la Torá no se podía escribir. Por eso lo pasaban las interpretaciones de oral a oral, de boca en boca, de padres a hijos, porque la ley estaba escrita. Y si se escribía, se tenía que copiar tal cual. Por eso dice, en la Torá dice, y no añadiréis ni quitaréis. Por eso estaba prohibido escribir. Y por eso el Mesías dijo, ni una jota pasará de lo que está escrito. ¿Lo veis? Lo digo con todo el amor, ¿vale? Porque esto produce una disonancia cognitiva que es tremenda. ¿Bien? Bueno, pues esta cuestión tan tremenda, tan sorprendente, la explicaremos. Bueno, ya la explica un poco, ¿no? Pero bueno, pues se puede profundizar en esto. Bien. Y aquí tenemos que hacer un paréntesis, y lo voy a hacer muy rápido, un paréntesis porque hay que pensar qué ocurrió en todo ese tiempo del exilio y ponerse en el lugar de sus mentes. Sin templo, no llevaban nada escrito, ¿cómo iban a adorar a Yahweh? Sufrían, porque ellos lo amaban. La casa de Israel, las 10 tribus, ya estaban alegres, ya bailando en las verbenas con el toro, haciendo las vaquillas, las corridas de toros y todo eso. Y Israel, las 10 tribus ni se acordaban. Pero la casa de Judá sí que tenía en el corazón, con ese dolor de haber perdido ese templo. A causa de su aflicción por tan semejante pérdida, pues empezaron a imaginar, ¿os acordáis? De aquellos, dice, por el pensamiento, a imaginar, pues su pensamiento no dejaba de trabajar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? Pues oraban, pedían a Yahweh, ¿no? A Yahweh. Y así pasan los 70 años. Es poco o mucho, pues una generación, ¿no? En su condición cautiva nadie puede consolar a Judá, perdón. Nadie puede consolar a la tribu de Judá. Nadie. No tienen para adorar a Yahweh de los ejércitos, no tienen nada. Entonces, resumiendo mucho, sus mentes empiezan a imaginar para salir de ese sufrimiento. Si me lavo 7 veces las manos, igual tenga suerte. Si me imagino que me meto en el Merkaba, que es esa estrella de David, la que tienen, eso se llama Merkaba. Y ese es como el carro de Dios, ¿no? Ellos lo imaginaban así, con buena voluntad, porque ellos... Y decimos, vamos a empezar a meditar, me meto dentro, pues quizás ahí me oiga y nos saque de aquí y nos libere. Y si no alcanzamos, y si no, nos calzamos con el pie izquierdo por la mañana todos los días para que nos duela. Estos detalles se convertirían al cabo de la historia en los mandamientos orales y mezclados con la palabra escrita de Yahweh.
Y ahí tenemos los versículos que nos dice, está todo el rato Yahshua diciendo, y por vuestras tradiciones, fariseos, y por vuestros mandamientos orales que no pueden cumplir, porque imaginaos, si me tengo que lavar 7 veces, si luego me tengo que calzar siempre con el pie izquierdo, que si me tengo que meter dentro de los 2 triángulos, eso es imaginación. Y ahí, si os dais cuenta, porque lo vais comprobando, toda la práctica oriental que se copió de eso o se mezcló, todo es eso. Entonces, por eso decía Yahshua, esos mandamientos orales es tradición. Ahora no hemos apuntado los versículos, pero lo diremos, ¿vale? Si no, lo buscáis. No sé si estaban en Juan, sobre todo en Juan, ahí repite Yahshua una y otra vez, por sus mandamientos orales, ¿vale? Bien. Esta información oral pues sería pasada de padres a hijos como una tradición oral. Pues fijaos, a mí misma me llegó de mi padre del sur de España, de Andalucía, porque nos decía, vosotros calzaros con el pie izquierdo todas las mañanas y así, yo qué sé, no tenéis dolor de dientes, ¿no? Por ejemplo. Pero fijaos que es que yo no era religiosa, ni mis padres, ni nada. Que no sabían nada, si apenas podían leer. Pero fijaos cómo se va deformando todos esos takanot rabínicos, mandamientos rabínicos orales, a causa de ese sufrimiento provocado por la pérdida del templo. Entonces, pues fijaos, si esta información me llegó a mí, pero que no sabía ni lo que era, que me enteré hace 2 años, digo, ¡ah! Pues claro, pues ¿cómo no le va a llegar a Pablo de Tarso, que era judío? Pues mucho más. Y todo ello, pues ellos tenían la Torá. Pablo, que se crió allí, era un judío del exilio. Allí pues tenía la cultura helenista, filósofos griegos, estaba todo el arte. Y ahí pensamientos e imaginación que al principio y al final eran resultado, pues bueno, sí, de la buena voluntad, porque oye, malos, no, buena voluntad. Pero que por la falta de conocimiento y dejar los sencillos acuerdos de Éxodo 20, se perdió el pueblo. Se perdió. Y citando a la profesora israelí de filosofía judía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, justo nos dice que la Cábala tomó la idea de los escritos judíos que fueron escritos a causa del sufrimiento padecido a lo largo de la historia de los exilios, y Cábala es la historia de la fantasía creativa en un ámbito de tormentos de la realidad. Si no hubiera habido sufrimiento del pueblo de la casa de Judá, no se hubiera escrito. Quiere decir que todos esos mandamientos takanot rabínicos en los cuales Yahshua decía que eso no, porque no estaba escrito, que los habían traído de Babilonia a causa del sufrimiento, incluso esta profesora de Jerusalén, que es judía, explica eso. Y yo lo aprendí de ahí. Digo, pues eso es fantástico, o sea, es una pieza más del puzzle. Y entonces la fantasía creativa en un ámbito de tormento. Si no hubiera habido sufrimiento, si no hubiera habido exilio, no existiría Cábala. ¿Entendéis? Y esta conferencia la tengo yo transcrita el 22 de septiembre del 2014. Impresionante. Entonces, no puede ser que haya, y seguían pensando, ¿no? La casa de Judá, seguían pensando, no puede ser, hemos perdido las 10 tribus, las que están en el norte, pero pensamos que habrá un momento en que Yahweh arreglará absolutamente todo, y esas 10 tribus vendrán sobre las alas de las águilas al territorio de Israel, y será momento en que aparecerá el Mesías, y vengan misteriosamente esas 10 tribus. Y entonces ahí, si alguien en su sistema inconsciente puede reflexionar y hacer una síntesis. ¿Por qué estamos predicando ahora las 10 tribus? Porque tienen que venir, tenemos que juntarnos. ¿Para qué? Para inaugurar esa semana 70, ese reino mesiánico, el que predicaba Pablo, que no llegó. Porque Pablo lo que esperaba era, pues sí, Nazal, segunda venida,
y entonces mirar lo que hizo Pablo. Bien, vamos a seguir un poquito más. Solo acabamos de empezar la introducción para entender qué es eso de Pablo de Tarso y la promesa. Recordamos la promesa hecha por Yahweh a Abraham, que es el inicio del pueblo elegido. La podemos ver en Génesis de los capítulos 12 al 17. Y de aquí no vamos a poder grabar más porque no nos queda tiempo. Vamos a seguir haciendo vídeos y como decimos, pues tendremos que esperar hasta comprender la promesa, Pablo y la promesa. Si no, no podemos llegar a ese séptimo sello, a esa media hora de silencio que se produce en el cielo de Apocalipsis. Muchas gracias y gracias a Yahweh de los ejércitos que nos da esta palabra. Omen, ve omen.